Radio Pilares es un espacio de diálogo, información y reflexión. Las opiniones vertidas en sus programas son de quien las emite y no necesariamente reflejan la visión de Pilares. Pilares, puntos de innovación, libertad, arte, educación y saberes presentan Radio Pilares, las voces de la comunidad. Semanáhuatl. Hablemos del mundo náhuatl, lengua y pensamiento que vive en el México de hoy. Panolti, Nuiguantzincintin. Hola, estimados amigos radioescuchas. Macuali Xihualacan, Radio Pilares Yancuic. Bienvenidos a Radio Pilares Yancuic. Les saluda Cihuapactli, en una emisión más de Semanáhuatl. Tlaxcamatimiac Pampa Anmech Ticakik. Muchas gracias a ustedes por escucharnos. Hoy, en Semanáhuatl, hablaremos sobre la medicina tradicional ancestral. Para ello, contamos con la presencia de una invitada especial que nos platicará sobre las prácticas y saberes ancestrales de la medicina. Ella nos comentará de su experiencia y trabajo con la medicina herbolaria y lo que se encuentra alrededor de estas formas de sanación que desde nuestros ancestros ya se conocían y de cómo hoy esos saberes se han mantenido y se siguen transmitiendo. Pues, ¿qué les parece? Sí, comenzamos en un momento, no se despeguen, ya regresamos. Transmitimos ideas, construimos comunidades, transformamos la forma de escucharnos. Radio Pilares. ¿Sabías que los pilares son espacios diseñados para que las y los ciudadanos puedan recrearse, aprender, compartir y contribuir a la sociedad? Estamos de regreso aquí en Semanáhuatl y se encuentra con nosotros Silintli. Macuali Xihuala, bienvenida Silintli, muchas gracias por tu presencia en esta cabina de Radio Pilares Yancuic. Muchas gracias por la invitación en este día y por permitir hacer escucha la voz, ¿no? y pues muy agradecida a todo este equipo. Muchas gracias, gracias nuevamente Silintli. Cuéntanos, ¿quién es Silintli? Bueno, Silintli es el nombre náhuatl, ¿no? que se me dio como en la tradición, mi abuela de tradición, que quiere decir caracol pequeño de agua. Mi nombre es Griselda Isabel Soriano Carreño completo. Y soy originaria de un pueblo originario de Iztapalapa, San Juan Inconestipac. Y pues bueno, papás y mamás y abuelas de tradición de la medicina tradicional, médico tradicional, aprendices de ella, ¿no? de herencia, y aprendiz también de la escuela La Montaña y del campo y de la siembra. Ay, qué interesante, mira, nada más, nos da mucha emoción contar con tu presencia. Y ¿podrías decirnos qué es una médica tradicional? Bueno, médica tradicional es un término en realidad muy actual, porque médico en realidad es una palabra que se le da una cuestión académica, ¿no? Y tradicional, pues tiene que ver precisamente con la herencia de la forma en cómo heredaste tu conocimiento de abuelas, de tías y toda la generación, ¿no? Así es como se transmite la tradición, ¿no? Cuando tú aprendes en una aula, en una academia, aprendes
dentro de una institución, ya no estás hablando que es de una tradición familiar o una tradición de un pueblo, ¿no? Ya estás hablando de un sistema académico, ¿no? Que ya no es de tradición tradicional ni comunitaria, ¿no? Entonces, por eso el médico tradicional es aprendiz de tu abuela, de tu tata, de tu nana, de forma tradicional. Y actualmente, pues las maestras o como en mi caso, pues estamos tratando de enseñar a nuevas generaciones, pero desde ese enfoque, de esa mirada tradicional, ¿no? Desde ese enfoque comunitario. Y esta forma de lo tradicional también es observar que la cosmovisión heredada de los pueblos es que no solamente observas lo físico, sino observas desde más allá, desde de lo que es tu micro con el macro y del macro con tu microcosmos, ¿no? Entonces es el conocimiento de más allá de lo físico, ¿no? Que es lo espiritual, lo energético, la lectura del tiempo, la lectura de las estrellas, la lectura del tiempo de siembra, la lectura del tiempo de ciertas enfermedades, el tiempo de lluvia o la petición de lluvia, ¿no? Porque como tienes el conocimiento cosmológico y espiritual y energético desde la parte humana, física, hasta lo material, desde lo mineral hasta más allá, ¿no? Sí, todo lo que encierra esta medicina y este concepto, ¿no? Y a los que se dedican a esto, que en su tiempo eran pues los tepactiani, ¿no? O sea, o las mujeres medicina también, como se les ha conocido. Qué interesante tu linaje, nos da mucho gusto pues saber, conocer, entender todo lo que hay detrás de esta medicina tradicional. Tengo entendido que tú tienes también una casa de sanación, la casa Teotepacale. ¿Nos puedes contar algo sobre tu trabajo, ya más en concreto pues a lo que te dedicas? Sí, mira, yo fui instruida de la medicina por parte más de mi abuela, que pues era como la curandera, los sobaderos. Posteriormente, mi mamá no quiso retomar la tradición, pero no contaba con la astucia de que la hija y la nieta lo iba a retomar. Y pues los primeros pasos fueron mi abuela, ¿no? Posteriormente fui aprendiendo de otras nanas y de otras abuelas de tradición allá, sobre todo lo que es Morelos y Milpa Alta. Y cuando fui instruida allá, llegó un momento en el que ellos me dijeron, nosotros te enseñamos, te instruimos, me mostraron así como un mapa de ADN para que yo iba encaminada y cuál era mi trabajo. Y una de ellas era decir, es que tu trabajo es enseñar, tu camino es enseñar y tu camino es que vas a tener y vas a hacer la lucha de la medicina tradicional. Y yo decía, pues, ¿cómo y por qué? Si pues apenas y conozco a ustedes, ¿no? ¿Cómo voy a enfrentar una lucha y sobre todo empezar una enseñanza? Y me dijeron, pues, porque tu camino está así y está marcado. Entonces, al mes de que él me dijo, pues sí, ya tenía compañeras y hermanas al lado mío para caminar. Y desde ahí empezamos como un proyecto de precisamente de fomentar, de fortalecer lo que es la medicina tradicional, ¿no? A partir de ahí, pues como una parte de identificarnos, ¿no? Precisamente empezó esta escuela de enseñanza y ahí pues como también el proyecto de lucha, ¿no? Porque realmente la medicina tradicional, así como en otros artes y oficios, se está desapareciendo, ¿no? Más en la Ciudad de México por toda la cuestión de esta gran ciudad que significa edificios y casas y esta gran selva gris. Y entonces empezamos precisamente esa lucha de que hubiera más médicos tradicionales, ¿no? Y posteriormente la misma Casa de Medicina no solamente enseña lo que es la medicina tradicional, sino los artes y oficios
que conllevan alrededor de ella, ¿no? Pues desde la lengua, desde la matemática, de la astrología, desde el bordado, desde la vestimenta, desde la psicología ancestral, desde los siembra, ¿no? Entonces todos esos artes y oficios que están, digamos, alrededor de la medicina tradicional también se enseñan y también lo que se hace es enseñar lo que es el conocimiento de la lucha social. Qué interesante, o sea, es muy completo lo que entiendo, todo lo que ustedes están haciendo y ha de ser un trabajo pues titánico, supongo, porque tiene que ver pues con toda una serie de tiempo, de saberes y pues a veces de desencuentros, supongo, en esta lucha social de la que hablas, lamentablemente. Me gusta mucho ese término que dices de esta selva gris, porque sí, es por una parte. Qué interesante, Xilintli. ¿Qué tipo de medicina es la que brindas allí en Casa de Teotepacale? ¿Y cómo la diferencias de lo que sería la medicina alópata, homeópata? ¿Cuál es la bondad, digamos, o la esencia de la medicina tradicional ancestral? Creo que para empezar, yo creo que hay que empezar desde cómo se iniciaron estas figuras de las casas de medicina en la Ciudad de México. Creo que precisamente toda esta mancha urbana o esta selva gris que empezó en la Ciudad de México empezaron precisamente a desaparecer pues, muchos de los pueblos originarios en la Ciudad de México y eso, eliminación de los médicos tradicionales o la herbolaria y con toda esta mala información y lo que te dice el capitalismo y lo que te dice la radio y la tele, mal informada de lo que debes de comer, lo sano pero no es sano, lo orgánico pero que no es orgánico y que en realidad lo está llevando a las enfermedades. La gente está buscando una alternativa de salud y al tener un mal sistema de salud y de atención en la Ciudad de México y bueno, no solamente en la ciudad, sino México a nivel nacional, la gente en su memoria histórica, aunque han perdido territorialidad, está, ¿no? Desde las abuelas, de las nanas, y tratan de buscar esas alternativas que dices que a mí me curó una abuela, yo nací con una partera, ¿y dónde están? ¿No? Entonces, en esa búsqueda, ellas están tratando de buscar este sentido de pertenencia y de su memoria histórica, dónde están los médicos, dónde están las parteras tradicionales en la Ciudad de México. Y las que estamos, precisamente se empezaron a crear estas figuras de las casas de medicina, para precisamente cuando tú llegas a una casa en donde se te atiende como si fueras a una casa, no una clínica. No un consultorio, no, desde que llegas no eres un signo de peso, no eres un número afiliado, ¿no? Entonces donde se te atiende pues desde como en casa, cómo estás, el saludo, siéntate, estás en un lugar cómodo, en un lugar donde tú puedes servirte tu vasito de agua, o te ofrecemos tu vasito de agua, ¿no? Así como cuando llegas como una visitante a una casa o cuando llegas a tu casa, lo primero que llegas pues es descansar y tomar un vasito de agua, ¿no? O el taquito, ¿no? Entonces, siempre esa es la atención. Entonces, como es la diferencia de la atención a un sistema institucional, sí, como a nivel institucional, ¿no? Entonces, desde ahí empezamos, ¿no? Y cuando se llega a la casa, lo primero que observamos precisamente es cómo está la cosmovisión de la persona. ¿Y qué me refiero a la cosmovisión? Es decir, cómo está tu cosmos dentro de ti, cómo está moviéndose tu cuerpo, tus órganos, tu célula dentro de ti, ¿no? Y eso implica que no solamente es a nivel físico, sino espiritual y emocional. ¿Cómo es que esta carga energética que mueve las células, ¿no? Es una carga energética que cómo lo mueve y cómo está sanando o cómo está dañando tu cuerpo, ¿no? Entonces de ahí es una observación, ¿no? De tu cosmos como dentro de tu cuerpo y después nosotros observamos cómo está tu cosmos en tu hogar, en tu casa, porque eso también, ¿no? Si hay problemas implica un problema emocional.
Y de ahí a un problema físico. ¿Cómo está tu colonia? ¿Es peligrosa tu colonia? ¿Sales con inseguridad? Entonces, cuando sales con inseguridad ya llega el estrés y también implica un sistema que tu cuerpo pues vaya degradando tu salud. Y luego, ¿cómo está tu cosmos fuera de tu comunidad? ¿Vives en un lugar frío? ¿Vives en un lugar húmedo? ¿Vives en un lugar muy caliente? ¿O en lugares altos o en lugares bajos? ¿No? ¿Cómo está tu cosmovisión dentro, ¿no? De donde tú vives? Y entonces el médico tradicional observa esa cosmovisión, desde un micro hasta el macro, o del macro hasta el micro. Y es lo que no observa un médico académico o alópata, ¿no? Qué interesante, me haces pensar en esa capacidad de observación y de percepción que tiene el médico tradicional, ¿no? Y que efectivamente en esta ciudad tan ruidosa vives con el tiempo marcado y la consulta es de 15 minutos y no te tardes más, ¿no? Qué interesante, pues sin duda tenemos que recuperar esta parte que estamos perdiendo, que es esa capacidad de observación y de atención, ¿no? Sobre todo de apapacho, diría yo, hacia el semejante. Muy, muy interesante. ¿Crees que por eso la gente recurre más a este tipo de medicina? ¿O por qué la gente recurre también últimamente más a la farmacia, a la medicina de farmacia? Creo que tiene que ver con una muy mala información. Creo que el negocio farmacéutico, el negocio académico, institucional, pues lógicamente que le conviene tener más enfermos, ¿no? Y eso pues lleva a que tienes que comprar medicamentos que no están a veces al alcance de tu bolsillo, ¿no? Y creo que también es mala información porque la medicina o la pastilla, digamos, alópata, la medicina alópata se basa desde la medicina tradicional, ¿no? Claro. Que ya perdió esa memoria histórica, es otra cosa, ¿no? Y entonces actualmente no se reconoce de la base de la medicina alópata. Y cuando hacen sus medicamentos, actualmente, todavía hace muchos años, hacían el medicamento a través de las plantas, de las sustancias activas de las plantas. ¿Qué hizo la farmacéutica? Dividir, ¿no? Precisamente esas sustancias activas. Pues esta planta tiene una sustancia activa que es para los dolores de cabeza o para desinflamar o para el estómago, ¿no? Entonces lo que hace es investigar, dividir y observar estas sustancias activas y dice, pues le copio el átomo, la molécula, en cómo está compuesta la planta y la copio, pero la transformo en una sustancia activa plastificada. Entonces, cuando tú cambias una molécula natural a lo artificial, ¿no? Lo que hace el cuerpo es que crea síntomas alternos, ¿no? Por ejemplo, si me tomo la aspirina, lo que me va a hacer es alterar mi sistema digestivo, ¿no? Y me va a dañar mi sistema digestivo. Entonces, eso es lo que hace mucho de los medicamentos plastificados, digo yo, ¿no? Es como los efectos secundarios. Los efectos secundarios, exacto. Y entonces, pero, es una mala información porque en realidad las pastillas es una copia de las átomos de las plantas, ¿no? Así como tal. Y muchas también tienen que ver con la copia de las hormonas, ¿no? Por ejemplo, cuando todo lo encuentras en las plantas. Encuentras fitoestrógenos, fitotestosteronas, encuentras plantas que pueden regular o segregar hormonas naturalmente en tu cuerpo, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, es el sauce blanco. El sauce blanco, ahí se descubrió el ácido acetilsalicílico, lo que conocemos la aspirina. Entonces, tómate mejor un té de sauce blanco, ¿no? Que hay muchos en la ciudad, ¿no? Está otro que tiene el ácido acetilsalicílico, es el planta endémica de la Ciudad de México, que es el sabino, el ahuehuete, ¿no? Y hay mucho en Xochimilco, ¿no? Ajá, exacto. Y en la ciudad, o sea, tú te vas a la ciudad. Nacional, ajá, sí. Y te vas al centro, te vas a Azcapotzalco, también hay muchos ahuehuetes allá. Y es una planta totalmente endémica de la ciudad, ¿no? Entonces, creo que
la farmacéutica o la institución precisamente atribuye a un sistema comercial, Claro. lo que es la medicina tradicional, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Y yo creo que aquí también nos faltaría conocer más precisamente de nuestra flora que hay todavía en la Ciudad de México, ¿no? Como estas plantas que acabas de mencionar, que tú pasas en la calle o vas al bosque, o vas a Xochimilco, pero no sabemos diferenciar realmente qué tipo de árbol es y para qué sirven sus hojas o sus cortezas. Creo que es como que tendríamos que regresar a ese conocimiento de nuestro entorno natural, ¿verdad? Sí, ¿sabes qué es lo que también está pasando? Que la farmacéutica se está dando cuenta que mucha gente ya no quiere precisamente tomar estos tipos de medicamentos. Hay mucha gente que sí rechaza la medicina tradicional por esta mala información, pero las empresas farmacéuticas están haciendo o quieren sacar o robar recetas naturales de las comunidades y de los pueblos para hacer negocios, ¿no? Claro. Entonces, y lo vemos, ¿no? Cuántas empresas con cosas naturales ya los están vendiendo tanto en la tele y en las tiendas, ¿no? Sí, los patentizan ellos, pero a fin de cuentas son productos naturales, ancestrales de la náhuatl o de Mesoamérica, llamémoslo así, ¿no? Sí. Sí, fíjate, cuántas cosas que tenemos que pues conocer. En otro aspecto, para nuestros ancestros la medicina tradicional era pues no solo lo que te decía que curaba el cuerpo, sino las emociones. Algo has comentado hace un momento, pero ¿podrías abundar un poco en esto? O sea, ¿cómo es que una enfermedad puede partir de una emoción? Recuerdo ahorita, por ejemplo, el códice de la Cruz Badiano, que hablaba que era el códice de la cura de las enfermedades y sus emociones, algo así también comentaba. ¿Tú piensas que efectivamente hay esa relación, que no se puede separar la enfermedad con la emoción? No, fíjate que cuando en la medicina tradicional nosotros tenemos esta filosofía, que tenemos 3 esencias con las que nacemos, que es el tonali, que es la energía cuando tú naces, ¿no? Cómo está posicionada las estrellas, ¿no? Que hace parte del tonalabat, ¿no? Cuando tú naces, ¿no? Esta mollera que se asoma, se te es entregada una energía. El nahuali, que es entregado cuando eres concebido, cuando el esperma entra al óvulo y hay una explosión de proteínas y de enzimas, y esa energía es el alma, ¿no? Digámoslo en términos cristianismo. Entonces el nahuali se asocia, por ejemplo, con un animal, ¿no? Que es tu nahual, tu animal protector. Entonces ahí tienes un alma, después tienes una energía con la que naces, y el último se te es entregado el aliento de vida. El aliento de vida es cuando lloras y se deposita en el Eli y sale cuando mueres, el último aliento, que precisamente son los 9 días de rezo que se rezan en México, todo el mundo, el rosario, ¿no? Que se te recoge el alma, la sombra, y actualmente le dicen el levantamiento de cruz, ¿no? Entonces son cosas que tenemos en la memoria histórica. Entonces estas 3 energías con las que nacemos se juntan, ¿no? Junto con la parte física. Este cuerpo físico que tiene órganos vitales, que tiene células, huesos, nervios que lo sostienen, es como una maquinita, ¿no? Pero esta maquinita necesita cómo moverlo. ¿Y cómo se mueve? Pues a través del alimento, ¿no? Entonces, cuando tú comes bien, ¿no? Lógicamente que vas a obtener todos los nutrientes, vitaminas, minerales, proteínas, aminoácidos, todas estas sustancias que los adquieres a través del alimento. Lo que van a hacer es que va a decir tu hígado, va a decir tu riñón, va a decir tu corazón, va a decir tu cerebro, pues ya me estás dando la sustancia de la vitamina C para fijar calcio y colágeno, me estás dando el zinc para crear serotonina. Y entonces a mí la serotonina lo que va a hacer es que te sientas bien y feliz, ¿no? Por ejemplo. Hay que comer mucho en esta ciudad. Sí. Y entonces, pues, ¿dónde encuentras esas cosas? Pues a través del buen alimento,
¿no? Y cuando esta energía que tú comes, bueno, más bien desde que tú comes, desde este buen alimento, lo que va a hacer tu cuerpo es decir, pues estoy funcionando bien porque me estás dando bien. Es una carga energética, ¿no? Desde los glucósidos, ¿no? Que son carbonos de glucosa, ¿no? Fuentes de energía que llegan a la célula mueve todo el cuerpo y se crea una energía. Muchos científicos dicen magnetismo, ¿no? O en otras culturas tradicionales el aura, ¿no? Aquí le decimos el huevo luminoso, esa energía que emanamos nosotros, ese calor, y cuando tenemos corriente y decimos, ay, me estás dando corriente, o cuando se nos paran los vellitos, esa corriente eléctrica precisamente se atribuye desde el alimento, ¿no? Desde que tienes tu primer aliento, se unen esas tres energías, tu alimento, tu energía, y esa es tu energía con la que emanas con los demás, y está pegado a tus órganos físicos. Entonces, ¿cómo no se puede separar una con la otra? Y entonces siempre les digo, dime qué comes y te diré qué sientes y qué piensas. Claro. ¿No? Porque no puedo separar. Si estás mal en lo emocional, la parte física va a estar mal, ¿no? O sea, y la parte energética, pues más. Y entonces tu espiritualidad también va a estar, porque están conectadas las tres cosas. Qué interesante esto que nos comentas, de ir de lo macro a lo micro y de lo micro a lo macro, ¿no? Creo que esto resumes esta parte, efectivamente, que bueno, cuánto conocimiento tenemos que aprender. ¿Cómo seguir perseverando en esta medicina tradicional, ancestral, Silintli? ¿Tú qué piensas? ¿Para dónde va? ¿O qué hay que hacer para volverla a rescatar o hacerla más evidente o más usada en la actualidad? Creo que ya estamos en un despertar. Creo que el humano estamos en un despertar. Hay una deficiencia humana, ya hay menos sensibilidad en el ser humano, hay menos calidad de vida, ¿no? Por muchos aspectos, ¿no? Está sufriendo a nivel del mundo y la humanidad, entre ellas, pues, desde el mal alimento hasta lo que nos da el sistema, desde la tele, radio y las escuelas, ¿no? Entonces, creo que el ser humano está buscando otra alternativa. Ya está buscando como esta parte de decir, quiero estar bien, quiero estar mejor, quiero que mis futuras generaciones estén de lo mejor. Y la mejor alternativa es regresar lo antepasado, lo prehispánico. Desafortunadamente, como te decían, farmacéuticas, ya vieron eso, ¿no? Y entonces ya lo quieren ver como negocio y folclore y comercialización. ¿Cuál es el mensaje que yo quiero mandar? Es que sí regresemos a lo ancestral, pero regresemos con las nanas. Regresemos a aquellos que saben sembrar, regresemos con aquellos que trabajan desde la tierra, regresemos desde aquellos que han conservado sus tradiciones en los pueblos o sus comunidades, dentro de sus comunidades, no afuera, no en un negocio, no en una empresa, sino adentrémonos, ¿no? a los pueblos y a las comunidades, que son los que han conservado sus formas y tradiciones, no uno, sino millones de años, ¿no? Y que creo que ahí es donde debemos de regresar, ¿no? Sí, mira pues sí, qué trabajo tan pesado tenemos. Pues, ¿qué les está pareciendo, estimados radioescuchas, esta entrevista que tenemos con Silintli? Mucho que aprender, sin duda, de la medicina tradicional ancestral. Vamos a un pequeño corte y regresamos aquí a Semanáhuatl. Acércate al Pilares más cercano a tu domicilio y aprende realización audiovisual, ajedrez, box, lengua de señas mexicanas, escuela de código, muralismo, cartonería, música, teatro, artesanías textiles, vitrales, confección textil, animación, huertos urbanos y cosecha de lluvia, entre otros. Todas las actividades son gratuitas. Continúa escuchando Radio Pilares, las voces de la comunidad.
estamos nuevamente aquí en Semanáhuatl para seguir conversando con Xilintli, médica tradicional de la Casa Teotepazcali. Xilintli, ¿qué reconocimiento actual tiene la medicina tradicional, ancestral y las personas que la practican? ¿Hay algún registro? ¿Cómo saber, digamos, quiénes son realmente portadoras de este conocimiento y no, pues son gente que, pues a veces, desgraciadamente, nos toman el pelo, ¿no? Sí, creo que México es un país multicultural. Pues tenemos se dice que tenemos 64 culturas más sus lenguas y variantes, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso habla que tenemos diferentes tipos de salud comunitaria. Cada pueblo, cada curandero o curandera tiene una forma diferente conforme a su pueblo, ¿no? Entonces, el pueblo vecino, su curandero con el otro, tienen diferentes técnicas porque son diferentes cosmovisiones como han conservado su pueblo, ¿no? Aparte de lo que uno trae, ¿no? O sea, su técnica propia que uno trae. Creo que esto nos lleva precisamente a que la medicina tradicional, a través de los tiempos, desde que tiene como más de 3.500 años, pero a partir de 500 años que llegó la invasión europea y trató de exterminar muchas de nuestras culturas, se empezó a satanizar, ¿no?, la medicina tradicional precisamente para desaparecer. Afortunadamente muchas comunidades indígenas resistieron y dijeron, no, pues es mi forma de curar y así es mi sentir y mi corazón y sigo haciendo, a escondidas a veces, ¿no? Pero se siguió, ¿no? Entonces, que aún sigue y persiste, ¿no? Y a través de esta lucha, precisamente los pueblos originarios y las comunidades indígenas han luchado por ser reconocidos a través de leyes, ¿no? Como la OIT 169, el segundo artículo constitucional de política de Estados Unidos mexicanos, y que cada estado ha tenido su propia legislación. La Ciudad de México, pues hace unos años fue estado, ¿no? Y entonces hizo su constitución de los pueblos originarios, en el cual precisamente no mencionaban a la medicina, precisamente porque no se visualizaba. Se mencionaba como que los pueblos tienen derecho al sistema de salud, ¿no? Era lo que nada más mencionaban. Entonces las médicas tradicionales y médicos tradicionales y parteras lo que hicimos es hacer nuestra acta de asamblea para que fueran reconocidos los médicos tradicionales y estamos mencionados ahí. Desafortunadamente, de repente los que legislan ponen palabras que violan nuestros derechos. El artículo 41 precisamente de la Constitución, en el segundo párrafo, habla que el médico tradicional se reconoce como un sistema de los pueblos originarios de la Ciudad de México, pero que tendrán que asumirse o ser registrados o ser alineados por el sistema de salud, ¿no? El sistema de salud precisamente no entiende, es un sistema biomédico, es un sistema institucional que no entiende precisamente cómo es un médico tradicional, ¿no? Entonces, si para ellos nuestro altar, nuestro saumador, ¿no?, en la forma como curamos, para ellos es insalubre, ¿no?, está rompiendo con nuestras formas tradicionales milenarias. Luego nos quieren poner la bata blanca, que es institucional, y nos quitan nuestra vestimenta tradicional. Entonces es un sistema que rompe, destruye, ¿no?, nuestra tradición como médicos tradicionales, y en este caso a las que han destruido son a las parteras tradicionales, ¿no?, porque el sistema de salud empezó a crear normas para poderlas normalizar, ¿no? Normalizar, entre comillas reconocer, pero en realidad normalizarlas. Y entonces estarlas prohibiendo, y las parteras fueron incluidas a un sistema de salud, a los hospitales, pero igual como promotoras, como ya ni siquiera la bata, ¿no?, les ponían como babero, decía promotoras. Entonces eso es bajarlas de nivel en un sistema, bueno, en una forma violatorio, ¿no? Y entonces, y lógicamente capacitaciones, y en las capacitaciones les decían, pues tienes prohibido esta planta usarla, tienes prohibido utilizar este método ancestral, como lo hacen para voltear al bebé, por ejemplo, tienes prohibido usar el rebozo, ¿no?, para poder ajustar
al bebé, acomodar al bebé. Todas esas técnicas ancestrales y todavía las prohíben, ¿no? En la Ciudad de México existe un catálogo. Ese catálogo que hizo lo que antes era CEDEREC y ahora la CEPI, yo recuerdo que cuando se cambió de CEDEREC a la CEPI, hubo un foro de medicina tradicional, en el cual fuimos, llevamos a algunos alumnos, y lo que hizo fue llamar a todos los que fuimos y asistimos en ese foro para hacer un catálogo de registro, sin ver si realmente era un médico tradicional. Tradicional me refiero con técnicas mexicanas, o técnica mexicana de tu propio pueblo, como decía al principio, ¿no? Y sin ver si era un médico reconocido por su pueblo, ¿no? Creo que ese es el punto también, ¿no? O sea, que un médico tradicional pues tiene que estar reconocido por su comunidad. Claro, sí, porque así dice la OIT 169 y el segundo, la autonomía, ¿no? El libre de autonomía en todos sus sistemas económico, educación, incluyéndose salud. Eso dice que el único que puede reconocer sus autoridades tradicionales y más, ¿no? Son entre ellas la médico tradicional, es el pueblo, ¿no? Entonces, es como el pueblo reconoce quién es el carnicero, ¿no? De toda la vida, quién reconoce el peluquero de toda la vida, así, ¿no? Es un reconocimiento misma del pueblo. Entonces, y así muchas academias, bueno, no me refiero tampoco a este catálogo que fue registrado sin ninguna verificación si era un médico tradicional. Yo no digo que en este catálogo hay médicos tradicionales que sí son reconocidos, pero también hay quienes no, reconocidos con su pueblo. Incluso hay médicos tradicionales, pero que en realidad son acupunturistas, son ayurvédicos, y estamos hablando que sí son medicina tradicional, y no es que haga a un lado esas medicinas, pero simplemente no es medicina mexicana, no es medicina tradicional mexicana, ¿no? Entonces, originaria, ¿no? Y que lo que se tiene que hacer, entonces, hágase un catálogo, ¿no? De médicos holísticos o de médicos tradicionales mexicanos reconocidos por sus pueblos, ¿no? Porque hay que dar ese reconocimiento realmente a los pueblos, porque a los alópatas, a los acupunturistas, hay mucho reconocimiento y se les da. Yo creo que el gobierno da más reconocimiento a ellos que a los propios de los pueblos, ¿no? Y creo que lo que hay que hacer precisamente es mirar precisamente a ese tipo de afectaciones que está haciendo, ¿no? Algunas instituciones. Pues la otra precisamente son los certificados. Hubo una federación de farmacéuticas y academias privadas en donde precisamente vio este gran negocio, y lo que hizo fue legislar para certificar a los médicos tradicionales, pero su legislación decía que ellos reconocían al médico tradicional y les iban a dar su título al médico tradicional a través de su escuela. Entonces, su escuela ya incluso eran academias europeas, ¿no? Entonces ya ni siquiera intervenía el pueblo, ¿no? Entonces era un modo de privatización. Pues hicimos la lucha para que no pasara esa ley, lo volvió a intentar, se la volvimos a echar, y luego ellos mismos hicieron otra organización, ¿no? Que lo empezaron a hacer las certificaciones de CONOCERCEP, y entonces CONOCERCEP, quien avala es una institución, no es un pueblo, ¿no? Y entonces quien están detrás de una certificación de CONOCERCEP son farmacéuticas, son asociaciones, ¿no? Al final escuelas te tienes privadas, que alinear. Y entonces ya no está ahí el pueblo, ¿no? Digo, tenemos el segundo artículo y que eso nos avala, ¿no? Pero la misma institución, el mismo gobierno está permitiendo otras formas de certificación. Sí, qué complejo esta situación, porque efectivamente nos enfrentamos ante esa idea de lo que es ciencia y de lo que es
tradición o conocimiento ancestral, ¿no? Porque si bien para la ciencia hay todo un proceso de observación, de experimentación, de comprobación para que exista o se consideren ciertos actos como científicos, entre comillas, podría decir yo, pues esto parte de esa idea occidental y hegemónica, a final de cuentas, que se impone a los pueblos. Pero en el caso de la medicina ancestral, ¿cómo entender que estos conocimientos de medicina a través de hierbas, masajes, rituales, etcétera, también ayudan en la sanación de una persona? ¿Cómo argumentamos que efectivamente es una medicina también ancestral? Todo esto que se deriva, no sé, desde el trabajo que tú haces en tu centro, ¿no? Porque aparte de que se cura con hierbas, con masajes, pues debe de haber otro tipo digamos, elementos que nos hagan decir, esto también sana. Ujú. Sí, es que tiene que ver con que desde dónde viene la ritualidad. ¿Cómo entendemos qué es la ritualidad? Desde que tú despiertas, te lavas los dientes, te bañas, otros se van a comer, otros se van a estirar, o sea, y después haces toda tu ritualidad en la vida hasta que, en el día hasta que te duermes, ¿no? Entonces entendemos que esa es una ritualidad que ya lo traemos por en sí, ¿no? Y que lo tiene la naturaleza, ¿no? La ritualidad de que sale el sol, que es lo que hace la fotosíntesis, y cuando se oculta el sol ya no hace la fotosíntesis, y eso crea que precisamente el cuerpo actúe, porque tenemos un biorritmo con el sol, y después el descanso. Esa es la ritualidad de la vida misma, ¿no? Entonces cuando nosotros hacemos nuestras ritualidades en nuestras ceremonias, es eso, ¿no? Es eso precisamente, es un conocimiento del movimiento cosmológico con tu cuerpo, ¿no? ¿Para qué? Para armonizar tu cuerpo, ¿no? Porque si tú te armonizas desde la mañana, o si no haces ningún ritual, te dejas acostado, también te enferman. Claro. ¿No? Entonces claro, hay rituales que enferman, ¿no? Entonces, sí. Esa es la ritualidad, ¿no? La ceremonialidad ya viene como ese pensar, ese rezo, ese vínculo con el espíritu, ¿no? Y el médico tradicional lo que hace precisamente es el conocimiento del tiempo, cómo viaja el tiempo, cómo viaja la luz, cómo viaja la energía, de tal manera que entiendes cómo es esta energía, te conectas con esta energía a niveles de frecuencias y entiendes esa frecuencia y ese movimiento de tal manera que te puedes conectar con esa gran energía de un todo, ¿no? Y entonces a través de la ritualidad, ¿no? Y entonces cuando tú te conectas con ese todo, te conectas con la energía del cuerpo de tu paciente y entiendes y conectas esa energía para poder sanar, ¿no? Ah, mira, o sea, son cosas que se nos hace a veces complejo, ¿no? Entender, porque precisamente, como te decía, hemos perdido como que esa capacidad de concentración, de observación, de espiritualidad, ¿no? Uh-huh. Yo diría, en estos tiempos tan convulsos que vivimos actualmente. Silintli, ¿cuáles son las enfermedades más recurrentes por las que acude la gente con ustedes? Actualmente las emocionales. Desde que pasó la pandemia, hemos observado que a nosotros nos llegan muchos problemas emocionales y muchas depresiones. Es lo que más nos llega. Lógicamente que el estrés y la depresión te lleva a otra enfermedad, ¿no? Ya sea estomacal, del corazón, pero se deriva desde una emoción, ¿no? Desde que pues, vienes con toda la carga de estrés del día, de trabajo y esta carencia emocional, ¿no? Que hay. Otra son las enfermedades cardíacas, ¿no? Otras son las enfermedades de hígado graso, que tienen que ver con diabetes, que tienen que ver pues, con las cardiovasculares. La otra son las enfermedades respiratorias y digestivas. Más digestivas que respiratorias en realidad. ¿Y como qué plantas son más o menos las que, digamos, a las que ustedes recurren para este tipo de enfermedades? Por ejemplo, para la depresión es que hay que observar si la depresión viene por una carga de estrés, de enojo, ¿no? y de mucho odio y tensión, o un estrés de depresión por
por un acto que hubo en tu vida, de que te rompieron el corazón o tuviste una vida difícil, digamos, ¿no? Entonces, a nosotros es cuando identificamos enfermedades frías y calientes. Entonces, cuando tienes enfermedades calientes, en este caso como el odio, la de que son calientes así, el enojo, tenemos que dar plantas frescas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, la planta fresca para eso está los azares, la flor de tila, ¿no? La cacahuazóchil, la yolosóchil, otras como la lavanda, que son frescas, ¿no? La hierbabuena, el té de nurite, el té de monte, que son plantas que son frescas y que ayudan a bajar ese calor, ¿no? de estrés, ¿no? Y luego, en el caso de la depresión, o del estrés, pero por depresión, ¿no? Que son enfermedades frías, al contrario, ¿no? No tienes muchas ganas de vivir, no tienes muchas ganas de moverte, te cuesta trabajo pararte, tienes problemas de repente de crisis que te da falta el aire. Esas enfermedades que nosotros llamamos frías, necesitas plantas calientes, ¿no? ¿No? Y entonces, por ejemplo, necesitas la valeriana, ¿no? Necesitas la flor de manita, ¿cuál otra? Como el cedrón, ¿no? Que son la Santa María, ¿no? El romero, que son plantas calientes, ¿no? Y así, y muchas de las que te hablé también son digestivas, ¿no? Claro. Como el cedrón, como el tila, las azares también son digestivas. Tienen que ver mucho, o sea, lo que es el estómago y el intestino tiene que ver mucho con el corazón, que precisamente controla las hormonas del estrés, de la hormona de estrés y las hormonas de la felicidad. Entonces, una se lleva con la otra. Mira, o sea, sí, Teo, cuántas cosas no debemos de aprender. Aquí ahorita me llama la atención esta parte del estrés, porque uno dice estrés y es el estrés en general, pero no sabía que era estrés por determinada emoción, ¿no? Que el estrés te da tanto por emociones, digamos, emociones feas y emociones no tan feas, ¿no? Por decir así, o sea, por odio, cómo todo eso te puede generar estrés. Cómo puede contaminar tu organismo, ¿no? Este tipo de emociones. Sí, claro. Ay, mira nada más. Además de de estas plantas, ¿qué otro tipo de servicios ofrece tu casa? Mira, nosotros atendemos prácticamente de todos los padecimientos, de todos, ¿no? Y algunas, por ejemplo, digamos, tú no operas, ¿no? No, pues no, que no soy clínica para operar, ¿no? Pero lo que hacemos nosotros es que nosotros, siempre que llega un paciente, le decimos, no te quitamos tu tratamiento alópata, ¿no? Si viniste por una alternativa, vamos dejándola poco a poco, pero no hay que dejarla, ¿no? O que tu médico también haya determinado, porque también hay que vincularnos, hay que trabajar en conjunto. Entonces prácticamente nosotros atendemos todas las enfermedades, a ver y de saber, y hay unas que ni siquiera saben que tienen, ¿no? Y pues tratamos también de a lo que es el análisis tradicional, un diagnóstico tradicional, ver el origen y la raíz de lo que el padecimiento, de lo que sienten, ¿no? Entonces, desde a nivel psicológico, a nivel espiritual, a nivel de dolores físicos, atendemos gente con cáncer, gente con leucemia, gente con osteoporosis, o simplemente hay gente que quiere nada más platicar y hablar, también se le atiende, ¿no? Pues damos las clases de medicina tradicional, masajes tradicionales, también tenemos, por ejemplo, en la casa la venta de productos de otros compañeros y de otras comunidades para fomentar la economía solidaria. Sí, es muy bonito. Y hacemos rutas y acompañamiento a otras comunidades como esta forma de retribución del conocimiento que ellos dan. También damos esa retribución a las comunidades y pueblos, ¿no? Esa es la forma en cómo te reconoce el pueblo también, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Y pues también se da otro tipo de clases, ¿no? Como
como lo que es códices o el tonalama o otros artes y oficios como a veces el telar, ¿no? A veces llegan maestros de otros lados y les enseño a hacer algo del telar. Pues aquí está el espacio, ¿no? Sí, muy completo, por lo que veo todo el trabajo que hace la Casa Teohtepajcali. Bueno, pues estamos casi llegando al final de nuestra entrevista aquí con Xilintli. Y no sé si quieras agregar alguna otra cosa, no sé, por ejemplo, me queda un poco la pregunta de ¿qué se debe seguir para el uso de plantas medicinales cuando uno, pues de repente a lo mejor no pueden ir a un centro, ¿no? Pero ¿qué debería uno de tener en cuenta antes de uno automedicarse también? Sí, claro. Yo creo que el uso de la herbolaria, como decía al principio, tiene sustancias activas. Y estas sustancias activas actúan, ¿no? Como lo vemos, como si fuera un medicamento, digamos. Entonces, puede tener también efectos contrarios. Por ejemplo, el diente de león, ¿no? El diente de león es bien conocido porque limpia el hígado, ¿no? Pero si el hígado tiene afectaciones desde las raíces de su riñón, porque van junto con pegado, ¿no? Entonces lo que vas a hacer es dañar más el riñón que el hígado. Y entonces lo que vas a hacer es una afectación, ¿no? Tu enfermedad no se va a quitar, ¿no? Y entonces por eso tiene que acudir siempre con un experto. Hay herbolarias muy nobles, ¿no? Como el que siempre te doy la pancita, tómate té de manzanilla, ¿no? Desparasítate el epazote, ¿no? Que son técnicas que tenemos ya desde la memoria histórica, desde nuestras casas, nuestras familias, que no hay tanto problema, pero ya cuando tienes un problema y tienes una afectación o tienes una enfermedad, siempre es bueno acudir con alguien que tenga el conocimiento. Por ejemplo, podríamos acudir con el hierbero del mercado o ir al mercado de Sonora y más o menos preguntar ahí. Yo he encontrado médicos y hierberos muy buenos en Sonora y en los mercados, muy buenos, porque vienen de tradición. Haz de cuenta que es la abuelita de curandera del pueblo y que le dieron el puesto en su mercado y ahora es el hijo, ¿no? Pero así como hay unos buenos, hay unos malos, ¿no? Entonces hay que ser muy analíticos y muy observadores de cómo actúan, desde cómo te están diagnosticando, ¿no? Pues, y alertar nuestro sexto sentido, ¿no? Que es la intuición y siempre a lo mejor hasta como dar una segunda opinión, ¿no? De otro hierbero y otro curandero. Pues ir así como que de un puesto a otro ahí a Sonora y a ver si te receta lo mismo, ¿no? Sí, como claro. Para comprobar. Claro. Bueno, sí, es que es un mundo el mercado de Sonora. ¿Y quién te los recomienda? A ver, dices, bueno. me lo recomendó mi comadre, me lo recomendó esto, así como que vas y pues medio veo, pero no funcionó, pues no, más bien como quien te recomendó, ¿no? También. Es lo que te digo, ¿quién lo reconoce? Pues el que te recomienda el pueblo, ¿no? Claro. Y bueno, tiene también mucho que ver con eso que llaman la fe, ¿no? O el... ¿Cómo definiríamos esto? O sea, tengo fe en esa medicina, tengo fe en este curandero, en este hierbero. También eso tiene que ver. Es que también yo creo que la mente es un mundo tan mágico, ¿no? Entonces la mente, incluso hasta los mismos científicos y expertos ni siquiera saben bien cómo funciona, ¿no? Entonces el cerebro es el que genera pues muchas de las emociones y los sentidos, ¿no? Entonces pongo un ejemplo, ¿no? No sé, al escuchar a alguien de la radio, nos están escuchando a alguien a ti ahorita en este momento, ¿no? Y escucharon tu voz. Y un chico se enamoró de ti por tu voz. Nada más por tu voz. Que ¿no? se presente. ¿Ya? Y entonces, ¿qué sintió? ¿No? Empezó a sentir cosas en el estómago, el corazón. ¿Y qué empezó a crear? Hormonas, ¿no? O sea, es la química del cuerpo, ¿no? Y ya está enamorado de ti, ¿no? Aunque no te conozca. Nada más simple por escuchar la voz. Ese es el poder de la mente. Sí, ¿no? Y ese es el poder de la fe también. Claro. Complejo.
Ay, Cilindri, pues nos podríamos pasar aquí todavía mucho más tiempo platicando, porque es un tema muy, muy amplio que tiene que ver con todo este mundo de lo que es pues todo el conocimiento de medicina ancestral, pero pues bueno, también aquí tenemos un tiempo que agotar. Todos estos conocimientos ancestrales, ¿no? Que están ahí, que han perdurado a lo largo del tiempo, esa riqueza tan grande que tenemos. Y pues vamos a dejarlo por hoy aquí. Sin embargo, pues yo creo que podemos más adelante tener otra plática. Me interesaría eso del Tonalama, todo ese mundo que también tiene que ver con, como digamos, un poco ya en la idea occidentalizada de tu carta astral y demás, ¿no? Ujú. Que es ahí, pero pues desde lo prehispánico. Y pues nos gustaría, Cilindri, que nos dijeras dónde te podemos encontrar o que nos dijeras de tus redes sociales para quienes nos están escuchando, pues se interesen en visitarte, en consultarte. Sí, en las redes estamos como Casa de Medicina Tradicional Teo, así como se escucha Teo, y luego Tepajcale, o sea, con H intermedia y K de kilo. Tepaj, luego la H y luego la K de kilo. Y Le con doble L, para que, por si no lo encuentran. Y tengo la página que es personal, ¿no? El Facebook personal, que es Cilindri, Griselda, así me encuentran. Normalmente en la de Casa Tetepacal es donde se anuncian las actividades de la casa, ¿no? Y en el personal, pues hay los chistes que siempre hago de diario, ¿no? Pero pues ahí están, y pues mi número es el 55 44 65 74 04. Solamente contesto por WhatsApp. Y la casa Tetepacal está en Cáliz, calle Cáliz, tercera cerrada de Cáliz número 6, la colonia Reloj, en Coyoacán. Pues ya escucharon ustedes, estimados radioescuchas, donde pueden encontrar aquí a Cilindri para cualquier duda, problema de salud, y no tanto de salud, sino pues de conocimiento de todo este mundo que ella maneja, de conocimientos ancestrales. Y bueno, pues hemos llegado al final de nuestro programa, La Socamatimiac. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Muchas gracias, Cilindri, por tu tiempo, por regalarnos tu tiempo, por regalarnos tu conocimiento, por compartirnos toda esta maravilla de cosas que siguen siendo un regalo sin duda de nuestros ancestros. Muchas gracias a los compañeros allá en Controles, a Bernardo, a Julio, a nuestra productora que está también aquí, y por ahí hay otra persona que no identifico, pero hola, muchas gracias. Y pues, Cilindri, pues seguimos. Muchas gracias por la invitación. Muy agradecida por este espacio y esta estación, y a todo tu equipo y a todos los que nos escuchan. Gracias, pues nos vemos en un siguiente programa de Semanáhuatl. Ya recuerden, aquí desde Radio Pilares Yancuic, desde el oriente de la Ciudad de México, acá, por el rumbo de Quetzalcóatl. Nos vemos, hasta pronto. Tito Tasque. Semanáhuatl. Hablemos del mundo náhuatl, lengua y pensamiento que vive en el México de hoy. Pilares regenera el tejido social en zonas prioritarias mediante la participación de sus habitantes en comunidad. Pilares, puntos de innovación, libertad, arte, educación y saberes presentó Radio Pilares, las voces de la comunidad.